Bienvenidos a nuestra lección de hoy donde estamos dando continuidad al estudio del juicio oral. Hoy nos corresponde estudiar sobre los juicios orales de ínfima cuantía. En primer lugar, tenemos que entender qué significa el término ínfimo. Ínfimo viene del latín infimus, que significa inferior. Este término, según lo define el diccionario de la Real Academia Española, significa muy bajo o inferior a los demás de la misma clase en valor, calidad, grado o importancia. Para la comprensión de los juicios de ínfima cuantía debemos tener presente que en cuanto a las cuantías de los procesos no debemos confundir la menor cuantía de la ínfima cuantía. La ínfima cuantía es inferior a la menor cuantía. O sea que técnicamente tenemos asuntos de mayor cuantía, de menor cuantía y de ínfima cuantía. Nuestro curso anterior de Derecho Procesal Civil estudiamos la competencia por razón de la cuantía. Dijimos que en esa clase de competencia por razón de la cuantía obedece al monto de la controversia, ya que la ley procesal considera que existen ciertos litigios que deben tener mayor formalidad procesal y capacidad incluso del juez para conocer a mayor profundidad los temas objeto de la litis y otros litigios que por su inferior cuantía deben carecer de mayores formalismos. También estudiamos el contenido del acuerdo 37-2006 de la Corte Suprema de Justicia que modificó la competencia por razón de la cuantía de los juzgados del ramo civil. Debemos tener presente que la menor cuantía se refiere a los juicios que se tramitan ante los jueces menores, es decir, ante los jueces de paz, y por los montos determinados en los acuerdos de competencia emitidos por la Corte Suprema de Justicia, a quien le corresponde esa facultad. Por ejemplo, en la ciudad de Guatemala ya vimos que los jueces menores conocen de asuntos hasta de 50,000 quetzales, de manera que todos los procesos que tengan una cuantía menor a 50,000, pero mayor a 100 quetzales, para el caso de la ciudad capital, serán asuntos de menor cuantía. Sin embargo, dentro de la categoría de menor cuantía existe una aún inferior, que es la ínfima cuantía, según lo que establece el artículo 211 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que vamos a proyectar para dar lectura en este momento. Leamos. Dice artículo 211. Procedimiento. Cuando la cantidad que se litiga no exceda de 100 quetzales, la demanda, su contestación y demás diligencias se harán de palabra, dejando constancia de ellas en un libro que se llevará al efecto, así como de la resolución que se dicte en el acto. Contra esa resolución no cabe recurso alguno. Si no compareciera el demandado, el juez podrá citarlo bajo apercibimiento de tener su incomparecencia como confesión de los hechos afirmados por el actor, que se harán constar lacónicamente en acta y se dictará sentencia conforme al párrafo anterior. En esta clase de proceso no se gravará a las partes con gastos, costas ni honorarios de ninguna clase. Como vemos, ínfima cuantía se refiere cuando la cuantía del litigio no exceda de 100 quetzales. Por ejemplo, puede existir un juicio ejecutivo cuyo reclamo sea de 100 quetzales con un centavo o 101 quetzales, por ejemplo. En este caso será de menor cuantía porque rebasa los 100 quetzales. Sin embargo, si se trata de un título ejecutivo cuyo reclamo sea de 100 quetzales o menos, ese asunto será de ínfima cuantía, ya que es de 100 quetzales o menos. Los actos procesales, como la demanda, su contestación y demás diligencias, se harán de palabra y se dejará constancia de los mismos en un libro de asuntos de ínfima cuantía. Todos los asuntos de ínfima cuantía serán tramitados ante los jueces de paz, jueces menores. Si no comparece el demandado, según vimos en la norma que dimos lectura, opera la denominada confesión ficta.
Recordemos que bajo la expresión de ficta confessio que ya hemos estudiado, debe entenderse la confesión presunta. Implica aquella solución jurídica aplicable a los casos de imposibilidad de tomar declaración a una parte declarante en un proceso civil, ya bien sea porque no comparece sin justa causa o compareciendo rehusare o persistiere en no responder afirmativa o negativamente las posiciones. Es decir, las preguntas según lo hemos estudiado específicamente cuando estudiamos el tema de las pruebas anticipadas y el medio probatorio, de declaración de parte. Debemos tener presente que en los asuntos de ínfima cuantía, la resolución que se dicte en estos asuntos de ínfima no admite recurso alguno. Debe entenderse que no admite impugnación, es decir, que no admite ni remedio procesal ni recurso de apelación. En los casos de ínfima cuantía, el juez está facultado para resolver en una sola audiencia todo el proceso. En los asuntos de ínfima cuantía, el juez no puede condenar a las partes al pago de costas procesales, gastos ni honorarios de ninguna clase o especie, tal como lo establece el artículo 211 que dimos lectura. También debemos de tener presente que, conformidad con lo establecido en el artículo 3 del decreto 15-71 del Congreso de la República, que constituye la normativa referente al arraigo, esta medida cautelar de arraigo no procede en los asuntos de ínfima cuantía. De manera que cualquier otra medida precautoria, como el embargo o cualquier otra que regula nuestro código, sí procedería. Y estas medidas podrían surgir al momento de ejecutar el fallo proferido en un juicio de esta naturaleza, el cual hemos dicho no admite recurso alguno. Los litigios de ínfima cuantía en la práctica difícilmente surgen. ¿Por qué? Porque su valor es insignificante en nuestro contexto actual como para iniciar un proceso judicial. Recordemos que la cuantía de 100 quetzales fue determinada en el Código Procesal Civil y Mercantil, que fue emitido en el año de 1964, es decir, hace más de 50 años. En la actualidad podríamos afirmar que no es derecho positivo. ¿Por qué? Por estas razones que hemos dicho de los montos actuales con los índices que han sido modificados en la actualidad. Bueno, hemos concluido nuestra lección del juicio oral de ínfima cuantía. Vimos la diferencia entre mayor cuantía, menor cuantía y la ínfima cuantía, es decir, cuando estamos en 100 quetzales o menos. Esos son los casos de ínfima cuantía. No olvides realizar tu evaluación. Nos vemos pronto. Gracias.